Hola, soy Ernesto. En este video les voy a hablar de una introducción a la teoría de probabilidades y a los espacios muestrales. Imaginemos que tenemos un experimento aleatorio, es decir, un experimento que tiene un resultado azaroso. Por ejemplo, arrojar un dado de 6 caras, o arrojar 2 monedas, o bien arrojar un dardo a un blanco y medir el ángulo que forma el dardo con el centro y un eje fijo horizontal, es decir, el angulito que está pintado allí de negro en el esquemita. Bueno, todos estos eventos son experimentos aleatorios con un resultado que no podemos anticipar. Se llama espacio muestral al conjunto de resultados posibles de un experimento aleatorio. Vamos a abreviar espacio muestral con EM. Se llama suceso a cualquier subconjunto del espacio muestral. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, volvamos al caso de arrojar un dado de 6 caras. Nuestro experimento aleatorio es ese. Nuestro espacio muestral está formado por estos 6 eventos. O salió el 1, salió el 2, salió el 3, salió el 4, salió el 5, salió el 6. Vamos a anotarlo mejor así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 representa perfectamente este espacio muestral. Ejemplos de sucesos. Sucesos, dijimos, son subconjuntos del espacio muestral. Por ejemplo, salió el 2. Eso es un subconjunto de ese espacio muestral, que lo podemos notar como el conjunto formado por el 2. Se usan las llaves para identificar conjuntos. Otro conjunto podría ser salió un número menor a 3. Otro conjunto podría ser salió un número par. El conjunto B, salió un número menor a 3, está formado por los eventos 1 y 2, y salió un número par por 2, 4 y 6. Vemos aquí que un suceso no está formado necesariamente por un solo resultado. Recordemos que es un subconjunto del espacio muestral, es decir, que puede estar formado por varios resultados de nuestro espacio muestral. Tenemos también operaciones entre sucesos. Las operaciones clásicas que existen entre conjuntos son las operaciones de unión y de intersección. Veamos qué son estas operaciones. La unión de sucesos, la unión de conjuntos, se nota con una letra U, y ahí está escrito B unión C. B estaba formado por, o salió un 1 o salió un 2, C estaba formado por 2, 4 y 6. ¿Cuál es la unión? La unión se interpreta como que suceda al menos uno de ambos sucesos, es decir, que suceda o que sea menor a 3 o que sea par. No necesariamente alguna de las dos cosas, pero pueden suceder cualquiera de ellas dos cosas. En este caso, la unión va a ser o que salga el 1, o que salga el 2, o que salga el 2, o que salga el 4, o que salga el 6. No hace falta contar dos veces el 2, o sea, que salga el 1, el 2, o el 4 o el 6, eso es la unión. Es decir, se trata de agrupar en un solo conjunto a todos los elementos, los dos conjuntos. Todos los elementos de B y de C. La otra operación es la intersección de sucesos. B intersección C, en este caso está formado solamente por el 2, son los elementos que están en común entre B y C. Si están pintados de azul, como el 2 está tanto en B como en C, resulta que esa es la intersección. Se interpreta como que sucedan ambos sucesos al mismo tiempo, simultáneamente. O sea, tiene que suceder que el resultado sea menor a 3, es decir, 1 o 2, y al mismo tiempo que sea par, que sea 2, 4, 6. El único número que es al mismo tiempo menor a 3 y par es el 2. Vamos con los otros ejemplos. Teníamos el ejemplo de arrojar un dardo y medir el ángulo. Está claro que el ángulo que va a formar el punto donde cayó el dardo con el centro y esa línea horizontal va a ser cualquier número entre 0 y 360 grados, ¿no? Es decir, va a ser el intervalo de 0 a 360. Uno puede preguntarse si el intervalo es abierto o cerrado. Como 0 grados y 360 grados en el mismo ángulo, en realidad no hace falta incluirlo dos veces, así que podríamos poner un paréntesis y un corchete en alguno de los dos extremos de este intervalo. Ejemplos de sucesos en este espacio muestral. Obtener un ángulo entre 30 y 90 grados es un suceso, o sea, es un subconjunto de ese espacio muestral. Obtener un ángulo de 210 grados exactamente también es un suceso de ese espacio muestral, que podemos escribirlo así: el intervalo que está entre 30 y 90 o solamente el elemento 210. Este espacio muestral, a diferencia del anterior, es un espacio muestral que tiene infinitos elementos, porque hay infinitos ángulos comprendidos entre 0 y 360. Y vemos también sucesos que tienen infinitos o finitos elementos. En el otro ejemplo, arrojar dos monedas simultáneamente
Podríamos decir que el espacio muestral es o obtengo dos caras, o obtengo dos secas, u obtengo una cara y una seca. Pero, ¿qué pasa? Si pensamos que las monedas son distinguibles, es decir, que son dos monedas distintas, resulta evidente que hay cuatro posibles resultados. Pensemos en los dos colores de las monedas, o sea, que haya salido cara la gris y seca la amarilla, no es lo mismo que ya haya salido seca la amarilla y cara la gris. Es decir, hay cuatro posibles resultados. Es decir, que en esa forma de escribir el espacio muestral, obtener dos caras, es decir, que tanto la gris como la amarilla ya han salido cara, y obtener una cara y una seca, que vimos que hay dos chances, una y una o la otra cruzada, no son igualmente probables. Si utilizamos esta notación, donde S representa seca, seca se escribe con C, pero evidentemente si ponemos todo con C vamos a generarnos un lío, por eso se usa en general la S para escribir la seca. Vemos que estos son los cuatro resultados posibles: cara cara, seca seca, cara seca, seca cara. Como son pares ordenados, aquí cara seca y seca cara son dos eventos diferentes. Aquí con colores está representado que la primera corresponde a la moneda, digamos, de color gris, y la otra corresponde a la amarilla. En esta forma de representar el espacio muestral tenemos equiprobabilidad. Todos estos sucesos elementales tienen la misma probabilidad. Cada uno de ellos tiene la misma chance de ocurrir. Es importante notar que esta idea de pensar que las monedas son distinguibles es una operación mental, porque las monedas en principio eran iguales. Uno las hace distinguibles para poder tener un espacio equiprobable. Sucesos elementales son sucesos que no pueden particionarse en sucesos menores, es decir, que no contienen otros sucesos, como en el caso de el ángulo comprendido entre 30 y 90 contenía más sucesos que podíamos partir como, por ejemplo, el ángulo que sea de 45 es un suceso contenido en el otro. Aquí un suceso elemental es un suceso que no contiene ningún otro suceso. Bien, pero ¿qué es la probabilidad? Bien, la probabilidad es una forma de asignar una medida a un suceso que indique cuán probable es que suceda respecto de su espacio muestral. Dado un espacio muestral, la función de probabilidad asigna a cada suceso un valor entre 0 y 1, donde 0 va a significar que no suceda y 1 va a significar que suceda sí o sí, que tiene, digamos, un 100% de chances de suceder. Se escribe esta función así: P de A, la probabilidad del suceso A, donde A es algún suceso, se lee la probabilidad del suceso A, tal como se escribe en la teoría de funciones, F de X, ¿no? Donde mi X es el suceso y la F en este caso es la letra P mayúscula. Esta función va a cumplir los tres axiomas de probabilidad. La primera es que la función tiene que ser sí o sí mayor o igual a 0, cosa que está dicho arriba. Esa es la primera condición para que esta función sea una función de probabilidad. La segunda es que la probabilidad de todo el espacio muestral es 1. Es decir, la probabilidad que suceda todo el espacio, o sea, en el caso de los dados, la probabilidad de sacar 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 es 1, o el 100%. Y sí, no hay otros resultados, así que eso tiene que darme la totalidad de la probabilidad. Y la otra, que es mucho más complicada de entender, es que para eventos disjuntos, eventos que no tienen nada en común, la probabilidad de considerar la unión entre ellos, de un montón de eventos, tiene que ser igual a la suma de las probabilidades. ¿Sí? Vamos a ver más adelante cómo se interpreta esto, pero bueno, es una de los axiomas de probabilidad. Disjuntos significan que no tienen nada en común, que su intersección es vacía. O sea, los eventos son disjuntos y no tienen elementos en común. Bien, ¿cómo se asignan valores a esta función de probabilidad? Si el espacio muestral es equiprobable y finito, se utiliza la definición de Laplace. Equiprobable significa que ninguno de los eventos elementales es más probable que otro. Y la definición de Laplace es esta, que la probabilidad de un evento es contar la cantidad de casos favorables en el espacio muestral, contar la cantidad de casos totales en el espacio muestral, por eso es necesario que sea finito, porque si no tendría que dividir por infinito, y hacer este cociente. Ese símbolo numeral significa cantidad. ¿Sí? Vamos al ejemplo del dado. Teníamos
arrojar un dado equilibrado de 6 caras, el espacio muestral es los 6 resultados, y consideremos este suceso, obtener un número menor a 3. Está formado este suceso por los eventos 1 y 2. ¿Qué probabilidad hay de que salga, de obtener un número menor a 3? Bueno, la cantidad de casos favorables son 2. ¿Sí? Esos 2 casos son la cantidad de casos en los que sucede el suceso A. ¿Y cuál es la cantidad de casos totales? Bueno, el tamaño del espacio muestral, que es 6. Por lo tanto, la probabilidad de que suceda sacar un número menor que 3 al arrojar un dado equilibrado es 2 sextos, o 2 de 6, o, simplificado, 1/3. Atención, para aplicar la fórmula de Laplace es importante que el espacio muestral sea equiprobable. Imaginemos que el dado está cargado y que saliese con mayor probabilidad el 1. Por ejemplo, que el 1 saliera muchas más veces que los demás números. No podríamos hacer en este caso 2 de 6 para calcular la probabilidad de que salga un número menor que 3, porque el 1 es mucho más probable que los demás. En ese caso tendríamos que tener más información para ver cómo calcular esta probabilidad, pero no está claro que no podríamos aplicar esto de casos favorables sobre casos totales. Es por ello que siempre que podamos nos conviene que el espacio muestral sea equiprobable, como en el caso de las monedas. En el caso de las monedas podíamos utilizar como espacio muestral cara seca, cara a cara, seca seca, y que salga una y una. Pero en ese espacio muestral no había equiprobabilidad porque teníamos más probabilidades de que salgan las dos distintas a que salgan cara a cara o seca a seca. Por eso nos convenía pensar en distinguir las monedas para generarnos un espacio muestral donde tener equiprobabilidad y así utilizar esta fórmula de Laplace. Bueno, espero que se haya entendido todo y nos veremos en un próximo video.